Bien, decíamos entonces que cuando hablamos de la conquista o la invasión, es un tema polémico, ¿no? En la medida en que a veces se generan estas discusiones, pero lo cierto es que hay una expansión europea hacia América, ¿ya? Y las causas son muchas, ¿no? Tiene que ver con el nacimiento del mundo moderno, en la medida en que los turcos, a través de la toma de Constantinopla, van a cerrar los accesos, es decir, el acceso comercial hacia la zona oriental. ¿Ya? Entonces, se puede decir que en ese sentido, ¿no? La expansión turca en la región va a ser una de las causas de la llamada expansión europea. Y esto debido a que Turquía, ¿no? Al cerrar la ciudad, los estrechos, obliga a establecer una nueva ruta de comercio por la zona oriental. ¿Ya? Entonces, esa sería una de las causas, ¿no? Otra tiene que ver con el hecho de que se va a desarrollar la navegación, ¿ya? La cartografía, debido pues a que la Escuela Náutica de Sagres también va a aportar, ¿no? Es decir, la carrera de pilotaje, la construcción de carabelas, ¿no? También los avances en el astrolabio, la brújula, por ejemplo, un invento que se va a perfeccionar. Todo eso mejora las marinas a nivel global. Y básicamente, bueno, de lo que fueron las principales potencias, ¿no? De esa época, que eran pues España y Portugal, ¿no? El Imperio Español y el Imperio Portugués. ¿Ya? Digamos que esas serían las dos principales causas, ¿no? Y por supuesto que la tercera, la ruta, ¿no? De las especies. ¿Ya? Entonces, esto es parte de una expansión, ¿no? Que busca llegar a nuevas tierras, básicamente movida por causas económicas, ¿no? Política comercial y bueno, también si lo vemos en una causa política, bueno, la expansión del imperio turco, ¿no? En toda la región. Bien, en cuanto al proceso, ¿ya? Que tiene que ver con la conquista del Tahuantinsuyo, porque ese es el tema, ¿no? Conquista del Tahuantinsuyo. El antecedente, ¿no? De ese proceso sería pues la- el descubrimiento de América, ¿no? O la expansión europea en las Antillas. ¿Ya? Recuerden que las Antillas, ¿no? Vienen a ser la zona conquistada o descubierta por Cristóbal Colón. ¿Ya? Entonces, ese sería el primer antecedente. Recuerden que el descubrimiento de América, o se llama la expansión europea en las Antillas, es importante porque va a servir como una primera experiencia, ¿no? Que los europeos van a llevar a cabo y así poder someter a los pueblos desconocidos, ¿no? Recuerden que hay toda una discusión acerca de quiénes son estos habitantes, ¿no? Que se iban descubriendo porque no figuraban en las listas o en las descripciones que se estaban en los textos bíblicos, ¿no? Ustedes saben que en los textos bíblicos hay toda una discusión, bueno, no se hace mención para nada del destino del pueblo hebreo, ¿no? En esos años. ¿No? Aquí la Biblia se convierte en el texto elemental, ¿no? Es el texto fundamental de todo ese proceso. Bueno, entonces ahí tenemos los viajes de Colón, que son cuatro, ¿ya? En el transcurso de 10 años, como se ve allí, ¿no? Colón llega a las tierras que hoy llamamos América. Ahora, el tema es que no es solamente cuatro viajes, ¿no? Hay todo un concierto o autorización por parte de la corona para que Colón lo realice. Estamos hablando de la capitulación de Santa Fe. Entonces, primero, ¿no? ¿Qué es la capitulación de Santa Fe? Es un acuerdo, ¿no? Una especie de convenio, ¿no? De autorización que la corona destina a Cristóbal Colón. Uno, dándole el 10% de todas las riquezas. Dos, nombrándole virrey de América. Bueno, no tenía ese nombre, pero de las tierras que recién, bueno, que hubiese. Y tercero también, bueno, permitir la fundación de ciudades, ¿no? Todo en nombre de la corona. Bueno, ya sabemos cómo llega Colón en el primer viaje, ¿no? 12 de octubre, llega a las Antillas, a la isla de Guanajaní, Zarzal.
¿ya? Llega a Cuba y Haití, ¿no? Conocida como la Estancia. ¿Ya? En el segundo viaje funda la primera ciudad española, la Isabela. ¿Por qué lleva ese nombre? Bueno, porque Colón guarda mucho respeto, ¿no? A su protectora, la reina Isabel de Castilla. ¿Ya? Recuerden que la reina es la Colón, que incluso le va a dar muchas joyas, ¿no? Muchos beneficios, pueda pues Colón llegar a buenas tierras, ¿no? Y así poder financiar los costos del viaje. Entonces ahí Colón funda la primera ciudad, ¿no? En nombre de ella, tercer viaje, llega a tierra firme, llega a las costas de Venezuela y llega el cuarto a la zona de Panamá. ¿Ah? Aquí se puede ver en el mapita la ruta. Y si vemos el mapa, también hay una causa geográfica, ¿no? ¿Cuál sería esa causa geográfica? Sería la ubicación privilegiada que tenía España y Portugal, ¿no? Esta España, ¿no? España y Portugal tienen una posición privilegiada porque prácticamente es un territorio, una cabeza, ¿no? Que está mirando hacia la zona atlántica. Por lo tanto, con toda la ventaja de poder llegar a estas tierras. ¿Ya? Entonces, de ahí la importancia que tiene, ¿no? También la parte geográfica. En el texto tenemos el nombre de Américo Vespucio, ¿no? Ustedes se preguntarán por qué América se llama así, y es por Américo Vespucio. Américo Vespucio, ¿no? Es este personaje por el cual se le da nombre a este continente, ¿no? Entonces, como la propaganda de esa época y los escritos decían que eran las tierras de Américo, poco a poco se comenzó a difundir y debido a eso se le llama América, ¿no? Incluso tal vez ni siquiera con el permiso del personaje. Bien, entonces ahí está América, tierras, ¿no? Que ahora van a recibir ese nombre. Bien, veamos ahora la caída del Tahuantinsuyo, ¿no? Del Imperio Incaico. Recuerden que el Tahuantinsuyo estaba ya muy desgastado por la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Entonces había una guerra entre ambos hermanos, ¿no? Es la gran lección, ¿no? De cómo dos hermanos logran, bueno, van a ser derrotados, ¿ya? Debido a esta división que ellos tenían, ¿no? Y que no supieron enfrentar y evitar pues, la conquista de España. Lo segundo, ¿ya? Hay una fragmentación étnica y política del Tahuantinsuyo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque los españoles pues se dan cuenta que los incas estaban divididos, ¿ya? Y esto debido a la política que también los incas ahí establecido, o establecían con la población, ¿no? Recuerden que los incas comenzaban a tratar de quitar la autoridad a los piracas locales y estos por supuesto ya querían zafarse de la política tributaria, ¿no? Pero quizá la causa más efectiva sea la llamada Alianza Hispano-Nativa, ¿no? O la Alianza de los Españoles con diversos pueblos, cuyacazgos, cacicazgos, que eran contrarios a los incas, ¿no? Entonces esto se va a hacer, ¿no? Porque bueno, para ellos es posible, ¿no? Que los incas tuvieran pues permanente el control, ¿no? Así que de esa manera, ¿no? Los incas van a ser derrotados no solamente por los españoles, sino también por los pueblos colaboracionistas, ¿no? Estamos teniendo de quién, estamos teniendo de los huancas, por ejemplo, los huaylas, ¿no? Los cañares, y bueno, los chachapoyas también, y bueno, otros grupos van a ser enemigos de los incas. ¿Ya? Entonces de ahí la importancia, ¿no? Que tiene todo ese proceso. Bien, ¿alguna pregunta sobre ese tema? ¿Preguntas, jóvenes?
¿Pregunta? Bien. Bueno, entonces veamos los viajes, pues, ¿no? Pizarro, ¿no? Francisco Pizarro, ¿ya? El famoso conquistador, ¿no? Ustedes saben que Pizarro, ¿no? Es famoso por liderar, ¿no? La conquista, ¿ya? Un hombre muy humilde, ¿no? Que logró, bueno, a través de mucho esfuerzo, ¿ya? Su biografía es bien controvertida, ¿no? Un poco crítica, ¿ya? Pizarro logra, a pesar de muchas penurias, lograr, pues, armar, ¿no? Toda una organización con Diego de Almagro y Hernando de Luque, y así logra llegar, pues, al suyo, ¿no? En el proceso de 3 viajes, ¿no? Recuerden que hay muchos detalles de esto. Almagro también era un hombre muy pobre, ¿no? Pero bueno, logró finalmente establecerse con él, ¿ya? Y lo cierto es que, bueno, el pobre de Pizarro, ¿no? Que había sido maltratado por su padre. Recuerden que en historia, ¿no? Pizarro como criador de chanchos, en realidad su padre lo había mandado a criar el ganado porcino, pero lo cierto es que aquí se produce esta situación, ¿no? Muy lenta. Pizarro, ¿no? Hace un contrato con Diego de Almagro y Armando Luque, luego de pasar muchas penurias. Él había llegado, recuerden, en el cuarto viaje de Cristóbal Colón a tierras americanas. El viaje, bueno, había producido una situación nómada. Entonces, pues, Pizarro, pues, logra capturar, pues, al Inca Atahualpa, ¿no? Recuerdan que estaban divididos los incas, ¿ya? Y ellos inician los viajes, ¿no? En el primero, pues, Pizarro queda malherido, ¿ya? El viaje no es un fracaso en realidad, porque aparte de la herida que sufre Pizarro, Almagro pierde un ojo, ¿no? Queda puesto. Y la expedición casi fracasa porque casi matan a Pizarro, ¿no? Recuerdan que recibió 7 heridas mortales, ¿no? Casi fallece. En el segundo viaje, bueno, se encuentra la balsa de indios tumbesinos. La balsa se comprobó la existencia del Tahuantinsuyo, ¿no? Así que entonces Pizarro piensa en la estrategia de capturar al Inca. Sin embargo, como el gobernador de Panamá no le tenía ya confianza, le pide a Pizarro que regrese, ¿no? Porque había ocurrido, pues, un incidente en la isla del Gallo, ¿no? Bueno, Pizarro quiere regresar, ¿ya? Entonces es famosa, ¿no? La espada que saca, ¿no? Y dice quienes quieren ir al Perú a ser ricos y quienes quieren ir al Perú a ser pobres, perdón, a Panamá a ser pobres. Y ahí cruzan 13, ¿no? Los famosos 13 de la fama. Y bueno, Pizarro, viendo que no hay apoyo del gobernador, decide, pues, viajar a España y con el rey firma la capitulación de Toledo, ¿ya? Así que en dicha capitulación, ¿no? Pizarro obtiene muchos beneficios, más que sus antiguos socios, ¿ya? Por lo tanto, se convierte en gobernador, ¿no? De la gobernación de Nueva Castilla, y bueno, a Luca y Almagro le dan solamente el obispado y la gobernación de Tumbes, ¿no? Con este acuerdo, quien sale vencedor, bueno, es Pizarro. Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Pizarro, y ya con este apoyo se inicia el tercer viaje. Bueno, el viaje es muy conocido. Pizarro llega a Tumbes, ahí logra vencer al cacique de Tumbes y luego le ofrece su alianza. ¿Para qué?
luchar contra Atahualpa, que había vencido a su hermano. Bueno, se encontraba celebrando la victoria en los baños de Cajamarca. Es lo que hace Pizarro. Antes de viajar a Cajamarca, funda la primera ciudad, llamada San Miguel, en Piura, ¿ya? Y bueno, de allí cruza la cordillera de los Andes, ¿no? Llega a Cajamarca, ¿ya? Y el 16 de noviembre captura al Inca Atahualpa, ¿no? Como ya se saben, están en los libros también, fue un golpe maestro, ¿ya? Atahualpa no estaba preparado, ¿no? No conocía la forma bélica de cómo los españoles, bueno, trataban, ¿no? El arte de la guerra, ¿no? Así que finalmente Atahualpa pues es vencido, capturado. Y va a pedir como rescate un cuarto de oro y dos de plata hasta donde alcance su mano. ¿Ya? Una fortuna fabulosa en esa época, ¿no? Pizarro cumplió su palabra, perdón, Atahualpa cumplió su palabra, entregó el rescate, pero Pizarro no lo hizo, ¿no? Luego mandó al Inca y este va a ser, bueno, condenado a la pena del garrote, ¿no? Como ustedes saben, pues, Atahualpa aceptó este fin porque inicialmente se había condenado a ser quemado vivo. Y recuerden que para los incas el cuerpo no puede ser quemado, ¿no? Porque hay una vida en el más allá. Y Atahualpa, muy preocupado, preguntó cómo se podía evitar que su cuerpo pereciera en las llamas. Y el sacerdote le dijo, la única forma es que te bautices como Juan, ¿no? Y bueno, Atahualpa se bautiza como Juan Atahualpa, ¿ya? Así de esa manera no lo queman, sino lo ahorcan, ¿no? Bueno, y ahí termina la guerra de los incas, ¿no? Bien, pues eso en cuanto a su muerte. Ocurre esto, los españoles comienzan a poblar y bueno, a fundar las ciudades, ¿no? Entonces, si nos preguntasen cuál es el nombre de la primera capital es Jauja. Jauja es la primera capital del Tahuantinsuyo, ¿no? Pero como era una zona de mucho enfrentamiento, se va a elegir a Lima como capital. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias, no? Bueno, ahí las tenemos. ¿Ya? Las consecuencias son las siguientes. Dominación hispana. Y quedar. ¿No? Dos, la destrucción del Tahuantinsuyo, ¿no? Las tierras huacas fueron destruidas. ¿Ya? Pero muchas huacas, ¿no? En los distritos de la capital. Bueno, esto se debe a la destrucción, ¿no? Del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Y tercero, colapso demográfico indígena, ¿no? ¿Qué significa el colapso demográfico? Bueno, la población indígena pues disminuyó, ¿no? Dramáticamente. Recuerden que 15 millones quedó menos de 1 millón. Ahí se produce el colapso demográfico, ¿no? De la población. Bien, recuerden que fueron las epidemias, ¿no? Viruela, sarampión, peste, todo eso lo trajeron ellos. Ok, llevamos ahora la guerra civil entre los españoles. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algunas preguntas? No, profe. Ok. Bueno, aquí dice encomiendas, ¿ya?
Eso tiene que ver con la rebelión de los encomenderos. Pero las guerras entre los conquistadores comienza primero entre Pizarro y Almagro, los primeros socios de la conquista. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, porque finalmente, pues, recuerda que se había dado la capitulación de Toledo y, bueno, Pizarro estaba beneficiado, ¿no? Había salido como el principal ganador de esta capitulación, ¿no? Por lo tanto, más beneficios, ¿no? Como gobernador de Nueva Castilla, ¿ya? Así que había cierta rivalidad, ¿no? Por los privilegios de Pizarro y dos, también porque, bueno, Almagro había recibido solamente la gobernación de Tumbes, ¿no? Tercero también, no le dieron el Cusco, ¿ya? El Cusco, Almagro tenía la esperanza, ¿no? Que el Cusco iba a ser su zona, pero bueno, el rey decidió abandonar, ¿no? Entonces ahí, bueno, viene el problema, ¿no? De la política que se da, bueno, entre estos conquistadores, ¿no? Bien, entonces ahí están las causas. La primera va a ser, ¿no? Decíamos entre... Y bueno, también si hablamos de las encomiendas, las mejores encomiendas serán una causa, ¿no? Veamos la primera guerra, ¿no? La guerra de las Salinas. ¿Ya? Aquí se enfrentan Almagro el Viejo contra Francisco Pizarro, su socio. ¿Por qué se enfrentaron? Veamos, ¿no? Decíamos que se había creado la gobernación de Nueva Castilla para Pizarro por la capitulación de Toledo. Esto ocurrió en 1529. Sí, como Almagro quedó resentido, el rey creó una segunda capitulación, la que vemos en el mapa, ¿ya? La capitulación de Nueva Toledo, que se crea con las llamadas capitulaciones de 1534, ¿no? Entonces, en esas capitulaciones de 1534 se crean nuevas capitulaciones, ¿ya? Para los conquistadores, y la segunda queda para Almagro. Bueno, pero no le dan el Cusco, ¿no? Como pueden ver ahí, se agranda la imagen, el Cusco quedó fuera de su ámbito territorial. Y eso, por supuesto, no le agradó a Almagro, ¿no? Quedó muy molesto, ¿no? Pensaba que lo estaban estafando, ¿no? Así que decidió, bueno, vengarse, ¿no? En alguna medida. Bueno, Almagro hace una expedición hacia Chile, piensa que hay otro imperio allí, sin embargo eso no es cierto. Bueno, en alguna medida Almagro se queda prácticamente en la ruina, expedición, entonces así que toma la ciudad del Cusco en venganza. Esto inicia la guerra civil, ¿no? Entre los pizarristas y almagristas. Así que Almagro el Viejo pierde en la batalla de las Salinas. Y Pizarro no se conduele de nada, lo manda a ejecutar, ¿no? Lo descuartiza. En esa época era el castigo que se daba, pues, de acuerdo al derecho, todos aquellos que se levantaban contra la voz del rey. Bueno, luego de su muerte, los pizarristas se van a enseñar con los derrotados, y entre ellos contra el hijo de Almagro, llamado Almagro el Viejo, ¿no? Porque Almagro tenía dos hijos, una hija y un hijo, ¿no? En este caso el hijo era Almagro. Bueno, entonces ahí tenemos esa situación, ¿ya? Lo cierto es que se produce, pues, un golpe de Estado. ¿Qué pasó? Bueno, Almagro el Mozo, el primer golpe de Estado, hace una campaña, ¿no? Y con otros almagristas asesinan a Francisco Pizarro. Es el primer golpe de Estado, ¿no? En la época colonial, porque el último golpe de Estado fue el de el virrey La Serna contra Joaquín de la Pezuela, ¿no? Eso ya en la época de la independencia, del siglo XIX. Bueno, entonces así estaba la situación, ¿ya? Aquí se produce ¿no? todo este proceso y Pizarro muere, y Almagro, el joven, que era el hijo de Almagro, el viejo, se proclama gobernador del Perú. ¿Ya? Era un jovencito, 18 años, 20 años más o menos. Bueno, eso enciende la Segunda Guerra Civil, ¿no? Se llama Guerra de Chupas.
Entonces San Hermoso se enfrenta al gobernador Cristóbal Vaca de Castro, el rey había nombrado. El gobernador, bueno, lo derrota. Esta derrota, los primeros conquistadores quedan profundamente debilitados, divididos y resentidos, ¿no? Bueno, luego sigue la guerra de los encomenderos. Entonces aquí pasamos a lo que es una encomienda, ¿no? Entonces, ¿qué es la encomienda? La encomienda es una entrega de población indígena a un español, llamado encomendero. En otras palabras, la encomienda es una entrega de mano de obra, ¿no? Es decir, de personas, ¿no?, a cargo de un encomendero, quien explotaba esta mano de obra. Y que se traduce, ¿no?, la entrega de la mano de obra, que debía protegerlos, educarlos y evangelizarlos, ¿no? Y a cambio de esta protección, los nativos le pagaban el trabajo, ¿no?, el tributo. El trabajo, comida, alimentos. Ahora, cuando uno se pregunta, ¿no?, ¿cuáles eran las encomiendas más ricas o las que tenían más riqueza? Bueno, la riqueza que tenía una encomienda estaba a función de la mano de obra que tenía. Así que la encomienda más rica son aquellas encomiendas que tienen más cantidad de población, ¿no? Entonces, no es solamente el tamaño, sino la cantidad de población que tenía. Bueno, aquí está la guerra de los encomenderos. Tenemos las causas, ¿no? ¿Por qué los encomenderos se rebelan contra el rey, no? Esa es la pregunta. ¿Ya? Y la respuesta es que, bueno, el rey, viendo pues que los indígenas eran maltratados en las encomiendas, da unas normas, unas leyes nuevas de 1542. Así que en esas leyes, ¿no?, disminuir el poder y privilegios de los encomenderos. ¿Y qué poderes y privilegios tenían, no?, que perdían? Bueno, se determinó que la encomienda pasara a ser parte del Estado en caso el encomendero muriese, ¿ya? Entonces el rey se apoderaba de su encomienda, ¿no? Entonces es una causa, ¿ya? Leyes nuevas prohibían esto de la perpetuidad de la encomienda. Así que esto motivó la rebelión. ¿Alguna pregunta? Bueno, decíamos, ¿no? Entonces, estos eran los privilegios que tenían los encomenderos, ¿no?, que eran un poco abusivos, así que esto les quitaba los beneficios, y el líder de ellos va a ser Gonzalo Pizarro, ¿no? Hay varias batallas, ¿no? La primera es la batalla de Ñequito, donde muere el primer virrey. ¿Quién era el primer rey? Blas Núñez de Vega. ¿Ya? Entonces, con esta muerte, la rebelión encomendera continúa su curso. Otra guerra, otra batalla, ¿no? La batalla que hizo su lugarteniente de Gonzalo Pizarro, Francisco de Carvajal, ¿ya?, de Guarina, a cargo de Diego Centeno.
¿Ok? Bien, la tercera va a ser la batalla de Jaquecahuana. ¿Ya? En esta batalla, Gonzalo Pizarro será derrotado por el pacificador don Pedro de la Gasca. ¿Ya? Recuerden que Pedro de la Gasca, ¿no?, había ofrecido, ¿ya?, un reparto de Huaynarima en Apurímac, es decir, repartir a los que habían peleado contra Gonzalo Pizarro, repartirles encomiendas y darles beneficios, ¿no? Pero esto no se concretó, ¿ya?, porque muchos quedaron insatisfechos con el reparto ya hecho anteriormente, ¿no? Así que, bueno, eso ocurrió. Ok. Bueno, finalmente, Francisco Hernández Girón, líder de los insatisfechos, será derrotado en la batalla de Pucará. Con esto que se reafirma el poder colonial. ¿Alguna pregunta? Vamos ahora a ver, ciencia incaica. Bien, esta se va a producir por el deseo de la élite incaica por recuperar su espacio, ¿no?, y el gobierno de su administración. La idea era restablecer el antiguo dominio del Tahuantinsuyo, ¿no?, que habían perdido. Ya, por supuesto que no podían ellos enfrentar, ¿no?, una situación de ese tipo, ¿no? Bueno, ahí vemos los líderes, ¿no? Ya, primero va a comenzar con la reunión de Manco Inca. Manco Inca, bueno, era hermano de Óscar de Atahualpa. ¿Ya? Él decide tomar el partido de la rebelión, ¿no? Había sido prácticamente nombrado Inca, pero era más colaboracionista, ¿no? Así que tenía una mala imagen ante la población por ese colaboracionismo. Queriendo limpiar esa imagen, bueno, decide tomar liderazgo de los indígenas, ¿no?, contra los digamos, todos aquellos que no estaban de acuerdo con ese proyecto, ¿no? ¿Ya? Porque inicialmente recuerden que él fue un aliado, ¿no? Pero los españoles no lo contrario. Esto debido porque Manco Inca comprendió que eh, la situación puede ser un poco difícil, ¿no? Debido a que las dos principales ciudades, Cusco y Lima, ya estaban ocupadas. Así que ese era el gran problema que tenía Manco Inca, pero no obstante sí tomó el partido de su rebelión. En la primera batalla, San Salvador. Bien, entonces ahí tenemos. ¿Ya? Manco Inca va a iniciar pues la campaña contra Lima, al mando de su primo Kisu Yupanqui, y bueno,
Manco Inca, el mismo va a sitiar la ciudad del Cusco, pero ambos fueron derrotados. Es una historia muy conocida, todo esto. Aquí en Lima pues habían indígenas poco leales, ¿no? Bien, al ser derrotado va a ir a Vilcabamba. Bueno, eso fue Manco Inca, ¿no? Bueno, Manco Inca, refugiado en Vilcabamba, murió asesinado por un almagrista. Que no, lo mató, según Ricardo Palma, en una partida de bolos, ¿no? O una partida de boches. Así que el gran líder, ¿no? Manco Inca muere pues a mano de estos almagristas, ¿no? Una cosa muy triste, muy lastimosa. Bien, le va a suceder de Tupac, él en 1558, bajo presión del virrey, reconoció el dominio de los españoles a cambio que le entreguen una encomienda, ¿no? Y tierras en el Cusco. Bueno, le van a entregar la encomienda y él va a salir del Cusco. Es el primer Inca que luego va a ser incorporado, ¿no? Bien, aceptan, ¿no? Y murió rodeado de muchos honores, ¿no? Luego le sigue Titu Cuzipanqui. Recuerden que Titu Cuzipanqui firmó la paz de Cobamba. Con la audiencia, ¿no? ¿Y en qué consistió esta paz de Cobamba? Bueno, permitió que un reconocimiento mutuo, ¿no? Es decir, se comprometía a los incas que ya no podrían atacar al Cusco y de otro lado permitía el ingreso de misioneros, ¿no? Para que predicasen el evangelio. Bueno, Tito tuvo que aceptar, pero ¿qué sucedió? Al parecer fue envenenado, ¿no? Y con este envenenamiento se nombra como Inca a Tupac Amaru I. Es cuando comienza la resistencia, ¿no? ¿Listo? Ahí está. Bien. Vemos que Tupac Amaru I fue derrotado por el rey Toledo y así acaba este estado neo-inca, porque fue un estado neo-inca, ¿no? Que duró hasta 1536. Bien, ¿cuáles son las consecuencias, no? El resto de la élite incaica entendió que ya la conquista era un hecho inevitable y que esto
declaró finalmente el sometimiento definitivo de la élite. Dos, movimientos de resistencia cultural que van a plantear el retorno del culto a las huacas andinas. Taquioncoy, por ejemplo. El Taquioncoy, taque es baile, ¿no? Hoy, enfermedad. Entonces el Taquioncoy es la enfermedad del baile. Tercero va a surgir el mito del Incarria, ¿no? Mismo. Entonces, ¿qué es el mito del Incarria? La historia de un inca decapitado que probablemente va a volver a reintegrar su cuerpo apoyado en la madre tierra, ¿no? Porque el cuerpo está bajo tierra y la cabeza está por allí, ¿no? Dicen que la cabeza vive, el cerebro manda al cuerpo. Bueno, entonces está esperando el momento para su reintegración, dando origen a un nuevo Pachacuti o una nueva transformación de un mundo al revés. Bien, estas son las consecuencias. Y aquí está el Taki Oncoy. Entonces ahí está. Si nos detenemos en la parte final, ¿no? Decían que las huacas vencidas volverían con un mayor poder y vencerían al dios cristiano de los españoles. Bien, veamos ahora el gobierno colonial. ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? En todo caso, me dicen. Ya estamos viendo los separatas, pero mejor veamos el PPT, ¿no? No, perdón, no, es acá. Entonces, volvemos a la... Ya, ahí a ver, semana 1, me había pasado.
Ya, ahí está. Bien, gobierno colonial. Bueno, cuando hablamos del gobierno colonial, vayan leyendo ahí el texto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, ¿cómo se consolida el gobierno colonial? ¿Ya? Esto se va a hacer a través de un conjunto de reformas, ¿no? Y bueno, ahí destacan las reformas toledanas. ¿Ya? Recuerden que el gobierno del virrey Francisco de Toledo, ¿no? Es un gobierno que tiene como objetivo consolidar la política real, ¿no? La política colonial, para, bueno, tener, ¿no? Un control sobre el territorio peruano, ¿no? Ya ahora virreinal. Digamos que esa era la intención, ¿no? del gobierno. ¿Qué quiere el rey? Consolidar su política de control. Bien, y uno de los objetivos es organizar la mano de obra. Recuerden que para los españoles a ellos les interesaba la mano de obra, porque ahí está la riqueza, ¿no? El trabajo. Entonces, con la mano de obra podían hacer las obras, ¿no? Sobre todo las tierras.
¿ya? Las tierras de los encomenderos y de las haciendas, ¿no? Los futuros hacendados. Bien, entonces veamos las medidas, ¿no? Del virrey. Bueno, veamos las medidas, ¿no? Algunas son económicas, sociales y políticas. Entonces, entre las medidas económicas tenemos la mita minera y la creación de la Casa de la Moneda. Aunque en realidad, este, bueno, ahí el virrey, ¿no? ¿No? Ahí están las medidas económicas. En cuanto a las sociales, tenemos las reducciones. Aunque recuerden que en realidad con Toledo se hacen las primeras acuñaciones. La casa se había creado, digamos, en el tiempo del gobernador Lope García de Castro, ¿no? Bien, y también tenemos sus medidas sociales, las reducciones. ¿Para qué se crean reducciones? Bueno, la idea era concentrar la población, ¿ya? Para crear un mercado, ¿no? ¿No? Entonces así nacen las reducciones, ¿no? Indígenas, ¿ya? Nacen con ese objetivo, ¿no? Bueno, en cuanto a las medidas religiosas, tenemos que se crea el Tribunal de la Inquisición. El Tribunal de la Inquisición es un tribunal de la fe para perseguir a los herejes y luteranos que ya estaban por el virreinato. Digamos que esa es la intención, ¿no? Eh, y bueno, finalmente también va a pacificar Vilcabamba, ¿ya? Con la toma de la ciudad, manda a ejecutar, ¿no? Como ya hemos visto, al último Inca, Tupac Amaru. Bien, entonces estas medidas van a consolidar el sistema virreinal en el Perú. Veamos ahora la forma en cómo se organiza la política. Tenemos nosotros las instituciones metropolitanas o peninsulares, ¿no? Está ahí el rey, es la máxima autoridad del imperio español, ¿sí? Y practica el regalismo y el providencialismo. Recuerden que en España no hay un parlamento, por lo que el regalismo impera. Y dos, de acuerdo al derecho, el rey gobierna por voluntad de Dios. Destacan dos dinastías, ¿no? Para el Perú, los Habsburgo y los Borbones. ¿Ya? Entonces, los Habsburgo serán con Carlos V y Felipe II. Y los Borbones serán con Felipe V, ¿no? Carlos III, ¿no? Esto ya corresponde al tema del siglo XVIII o el tema de las reformas borbónicas, ¿no? Pero, ¿no? Ahí vemos características. ¿No? Tiene un consejo que lo asesora, ¿no? Se llama Consejo de Indias. ¿Ya? Entonces, este consejo, ¿no? Son las autoridades establecidas para la época, para América colonial, y el consejo que elabora las leyes, ¿no? Se le llama Ley de Indias. Tiene estas funciones, también es un tribunal de apelación,
en segunda instancia, ¿no? O en última instancia. Y también tenía por función el tema de la fiscalización, ¿no? Porque ejecutaban llamado juicio de residencia. ¿Qué es un juicio de residencia, no? De juicio, ¿no? Juicio de residencia del residente, o sea, del virrey que había ejercido un cargo en el Tahuantinsuyo, perdón, el virreinato. ¿Ya? Entonces el virrey era juzgado donde él debía demostrar que no había robado absolutamente nada, ¿no? ¿Ya? Ahora veamos las entidades españolas en América. Primero es el virrey, ¿ya? El gobernador dicta ordenanzas, es un capitán general y administrador de la Real Hacienda. Estos virreyes son famosos, tenemos a uno, el virrey Conde Superunda, el virrey del Perú, ¿no? Es famoso este virrey Conde Superunda, cuyo nombre original era José Manso de Velasco, Conde Superunda, que enfrentó el terremoto de Lima en 1746. Tenemos la audiencia, es un tribunal de justicia, lo preside el virrey, como se ve en el dibujo de arriba, de Guamampoma, lo componen 8 mayores, y ellos custodian o vigilan la ejecución de las leyes. Habían varias audiencias en toda América, ¿no? Santo Domingo, Quito, Panamá, Lima, Charcas, etcétera. Muchísimas, pero la más importante fue la Real Audiencia de Lima. También tenía una función política. ¿Cuál era? Gobernar el virreinato en ausencia. ¿Ya? Entonces, esa es la función. Bien, los corregimientos son gobiernos de provincia, lo dirige el corregidor, que tiene por función organizar la mitad, es decir, organizar la mano de obra, ¿no? Recaudar el tributo indígena y además realiza reparto de mercancías. ¿Ya? Esto con el tiempo le generó un odio en la población, ¿no? El principal crítico, como pueden ver acá, es Guamampoma Ayala, ¿no? El corregidor castigaba cruelmente a los caciques, ¿no? Que se negaban pues a entregarle lo que el corregidor pedía, ¿no? Entonces ahí pueden ver, ¿no? Miren cómo lo poder a los caciques, ¿no? Recuerden que el reparto era muy abusivo y el cacique a veces protegía al indígena, ¿no? Entonces el corregidor, la protección, aplastaba al cacique, ¿no? Cabildos es lo que vendrían a ser las municipalidades, ¿no? Es el gobierno dirigido por un alcalde, ¿ya? Y los había para indios y para españoles. Y las reducciones eran pueblos indígenas que estaban a cargo de un cacique y alcalde de indios. Facilitaban el cobro del tributo y además ayudaban al corregidor a organizar la mitad, ¿no? Eran en todo caso sus aliados. Aunque también podían, en caso que ellos hicieran algún tipo de, digamos, de oposición, bueno, ser castigados por los, comentamos, ¿no? Corregidores. En cuanto a la parte económica, ¿ya? La economía colonial fue mercantilista, intervencionista y de monopolio comercial. ¿Ya? ¿Qué es el mercantilismo? Bueno, el mercantilismo es el proteccionismo, ¿no? ¿Ya? Interviene y le da protección a la economía. ¿Ya?
¿Por qué con qué objetivo? Bueno, porque era un mercado interno. Esto es lo que hacía el cabildo, ¿no? Mejor dicho, la economía colonial. La idea es acumular metales preciosos, ¿no? ¿Con qué objetivo? Bueno, que estos metales fueran considerados como fuente de la riqueza. Y bueno, ¿qué es el monopolio comercial? El comercio legal solo con España. Nadie más podía conversar con el Perú. Solo el gobierno. Y había muchos puertos, ¿no? Sevilla, Cádiz, Lima, bueno, etcétera. Bien, para organizar la economía se establecen entidades económicas comerciales, ¿ya? Como la Casa de Contratación de IT de Sevilla, cuya función es regular todo el tráfico comercial entre España y las colonias, América. ¿Ya? Entonces la casa también organizaba el sistema de flotas y galeones en convoyo armada. De allí viene el nombre de Armada del Norte y Armada del Sur. Cero cobra el impuesto aduanero, ¿no? El almojarifazgo. ¿Ya? En cuanto al Tribunal del Consulado, ¿ya? Este tribunal es un tribunal de comercio para los comerciantes limeños, ¿ya? Quienes controlan el comercio al interior del virreinato. Bien, además organizan la Armada del Sur, ¿no? Y del cobro del recaudo. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, la minería, ¿no? Veamos una actividad económica, la minería ya es una actividad importante, ¿no? Recuerden que el Perú es un país minero, ¿ya? Destacaron Potosí, ¿no? Para la plata, y la mina de Huancavelica para el mercurio, ¿no? El azogue. ¿Ya? ¿Cómo se extrae la plata? A través de la técnica de amalgamación, ¿no? Es decir, se purifica con azogue, que es como el mercurio, ¿no? Entonces, así se podía beneficiar la plata. ¿Ya? Y en cuanto a la mano de obra, bueno, se utilizaban indígenas, mitayos y mingas, ¿no? Que trabajaban por turnos. ¿Ya? En cuanto a los impuestos, el quinto real es el impuesto minero, ¿no? Que es el quinto real, el 20% que se paga por la producción minera, ¿no? Y pueden ver lo que dice ahí, macuquinas de plata. ¿Qué es una macuquina? No olviden, el macuco es una moneda de plata acuñada. ¿Ya? Recuerden que había una moneda también en barra, ese es el peso ensayado, porque llevaba un sello, ¿no? De nombre ensayado. Y este más bien es el peso acuñado, ¿no? Lo que vemos ahí, de macuquina o macuca, macuco también, porque se cortaba con tijeras de hierro, no como en la moneda de cordoncillo que se va a implementar años posteriores. ¿Ya? Entonces,
Ahí vemos en las ciudades destacan los gremios. ¿Ya? Estamos hablando de manufactura, artesanos, plateros, herreros, carpinteros, músicos. ¿Ya? Recuerden que ellos son los que tienen esta ventaja, ¿no? Son personas que están organizadas, ¿ya? En un cuerpo, ¿no? De profesiones. Y bueno, también destacan los obrajes, que son talleres textiles. Ahí se produce licor, tela, para la demanda, ¿no? De la élite, también del pueblo. Bien. Veamos cómo se organiza la sociedad, ¿no? Pues es una sociedad tripartita, dividida en repúblicas, ¿ya? Por factores como la raza, linaje y ocupación. ¿Ya? Recuerden que en esa época se guía mucho por el tema racial, el color de la piel, ¿no? Lamentablemente era así. También si era uno noble, linaje, ¿no? Si era venía de familia distinguida, con apellido, también a qué se dedicaba. ¿Ya? Recuerden que es una sociedad no tan industrializada, por lo que se prefieren los trabajos más de tipo intelectual, derecho, sacerdocio, etc. ¿Ya? Entonces, digamos que hay ese proceso, ¿no? Un segundo. Bien, entonces hay una sociedad dividida en factores como raza, linaje y ocupación, ¿ya? Y bajo el modelo de república, república de españoles y república de... ¿Ya? Entonces los españoles, ¿quiénes son? Bueno, lares, ¿no? Los europeos. Por la conquista, bueno, son los hombres ricos ahora, ¿no? Una, tienen mucha influencia social, ¿no? Mucha influencia política. Son los chapetones y criollos, ¿no? Chapetones de España, criollos aquí nacidos en América. ¿Ya? Entonces ellos son gente muy discriminativa, ¿no? Tienen el control, la educación, todo eso, ¿no? Bien, ese es uno, ¿no? En cambio, los indios eran considerados menores de edad. De acuerdo a ley, los indígenas eran calificados así porque la intención era de que fueran tutelados por los criollos, pues justamente, ¿no? Y ya saben, pues, que los criollos, al ser calificados como mayores y los indios como menores, se encontraban en una posición superior, ¿no? Para que el indígena pudiera padecer las injusticias, ¿no? No todos los criollos eran malos, pero muchos, aprovechando esa condición, se aprovechaban para quitarle sus propiedades, ¿no? ¿Ya? De ahí que lo peligroso que podía ser, ¿no? En ese sentido.
Bien, entonces ahí está. ¿Ya? Y también se dividían en dos grupos, ¿no? Los indios nobles, ¿ya? Y los indios cédulas, ¿no? O tributarios y los forasteros, ¿no? Que venían de pueblo en pueblo. En cuanto a las castas, bueno, era el mestizaje, ¿no? Personas que nacían de la combinación, bueno, de los distintos grupos étnicos, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí vemos en el cuadrito, ¿no? Mestizo, mulato, castizo, albino, negro, indio, español, albino, ¿no? Requinterón de mulatos, cuarterón, salta para atrás, torna atrás, chino, rechino, bueno, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces había esa situación, ¿no? Bien. Bueno, en cuanto a los esclavos, ellos provenían de África, es africana, y los concentraban en las haciendas para el trabajo, ¿no? En ambulantes, sirvientes, artesanos. Y los esclavos fugitivos, llamados cimarrones, ¿no? Le decían cimarrón al esclavo que huía, horro, le decían al esclavo horro, el que hablaba su idioma, y ladino quien hablaba español, ¿no? ¿Ya? Esos esclavos fugitivos formaron palenques, que es un palenque o una zona de refugio para esclavos fugitivos. Y su forma de trabajo o de, ¿no? Era sobrevivencia era mediante el bandolerismo, ¿no? Entonces asaltaban en los caminos, ¿no? En fin, y formaban toda una red, ¿no? De los esclavos fugitivos en general. Bien, veamos ahora la educación. ¿Ya? Entonces es una educación elitista. ¿Ya? Leamos ahí un rato a ver, si en una consulta me la hacen.
Bien, entonces volviendo otra vez, la educación fue elitista, memorística, religiosa, escolástica, ¿ya? Y fue dirigida a todos los estamentos sociales, ¿sí? Nobles, criollos, mestizos, caciques también. Recuerden que los caciques podían educarse, ¿no? En sus respectivos colegios, ¿ya? Habían colegios para nobles caciques y también había educación para el pueblo, pero era una educación básica, ¿no? Digamos que la educación buscaba crear pues un cuerpo de funcionarios, ¿no? Adictos al sistema, al régimen, ¿ya? Y era religiosa, ¿no? Para poder, digamos, tener una presencia muy fuerte, ¿no? Esto se va a reflejar en las iglesias del Perú, ¿no? Virreinal, ¿ya? Por supuesto que la educación es religiosa también para identificar a aquellos que tenían ideas luteranas, ¿no? O sea, protestantes, ya que recuerden que la religión era católica, ¿no? Eh, la enseñanza formalizada y no formalizada, ya se aprenden las primeras letras, donde se aprende a leer y escribir, ya, y también tenemos los estudios menores, ¿no? Que se aprende gramática, ¿ya? Humanidades, algo de música también, ¿no? La retórica es un poco la forma en cómo se expresa, ¿no? Los conocimientos. Y en cuanto a la no formalizada, bueno, en los gremios, artesanos, etcétera, ¿no? En los estudios superiores uno podía salir, ¿no? Como con conocimientos en leyes, ¿no? En teología, ya, en jurisprudencia, ¿no? Y la idea era salir como bachiller, licenciado, doctor. ¿Ya? Habían esos tres niveles, ¿no? Que hasta ahora se mantienen, ¿no? O sea, el bachiller, el licenciado, ¿no? El doctor. Y bueno, hay colegios mayores, tenemos los colegios mayores, ¿no? Destaca la Compañía de Jesús. Entonces eran auténticas residencias, ¿no? Educativas donde había pues una orden que monopolizaba todo ello, ¿no? Que era la Compañía de Jesús. ¿Ya? Recuerden que habían colegios prestigiosos, ¿no? Los jesuitas pues estaban a la vanguardia del conocimiento. Y entonces eran los colegios de San Felipe, San Pablo, San Pedro y San Martín, ¿no? En cuanto a la educación no formal, ¿ya? Esto se hacía en parroquias y gremios. Y bueno, ¿no? Era una ocasión, como pueden ver ahí, las mujeres eran buenas cristianas, ¿no? Se les enseñaba un poco el tejido. Y en los gremios los muchachos ingresaban como aprendiz, ¿no? Debía ser el maestro de taller, carpintero, ser panadero, ¿no? Bueno, etcétera. Bueno, entonces tenemos la educación formal, no formal, y a nivel universitario, ¿no? También está el Colegio Real, miren, San Felipe y San Marcos, ¿ya? Que está en el centro, esto no existen los locales, ¿no? Por supuesto que no el colegio, pero sí los locales. Y tenemos ahí en universidades, bueno, la mejor, ¿no? La Real y Pontificia Universidad San Marcos, ¿ya? Fundada por el dominico Fray Tomás de San Martín, ¿no? Recuerden que es nuestra universidad, ¿no? Una de las mejores del Perú, ¿no?
Bien, entonces eso respecto a la educación. Y ahora veamos el aspecto religioso. ¿Ya? Entonces, primero que la Iglesia Católica se establece en el Perú, ¿ya? Bajo el auspicio del Regio Patronato Indiano, ¿no? Recuerden que el Regio Patronato es la institución que se establece desde el descubrimiento de América. Desde el descubrimiento de América se establece el Regio Patronato Indiano, ¿no? En concreto desde las bulas del Papa Alejandro VI. Esas bulas, ¿no? Eh, Se establece pues todo este proceso institucional para el proceso de la evangelización, ¿ya? Y dos, ¿no? La Iglesia Católica en el Perú se va a desarrollar a través de los concilios, ¿no? ¿Recuerdan? Los concilios son reuniones que hacen la Iglesia Católica, ¿ya? Como el Concilio de Trento. En el caso del Perú van a ser los concilios limenses, que limenses a través del Arzobispado de Lima, ¿no? Entonces, si hay concilios de toda la Iglesia, a nivel de Perú hay concilios desde la capital, ¿no? El llamado Concilio Limense. ¿Ya? Entonces han sido 6 concilios, ¿no? Hasta el siglo XVIII. Entonces, ahí se fortalece la Iglesia Católica, ¿no? Entonces no lo olviden, y para la Iglesia Universal, ¿no? La Iglesia Europea es el concilio, los concilios, ¿no? Que se han dado en ciudades como Trento, ¿no? Calcedonia, Constantinopla, etcétera. En el caso de Lima son los concilios de Lima, ¿no? Los concilios limenses. ¿Ya? Así que así nace la Iglesia Católica Virreinal y se va a dividir en 2 grupos, ¿no? El clero secular y el clero regular. ¿Ya? Entonces el clero secular es el clero que no pertenece a una orden religiosa, pero convive con la población. Es decir, forma parte de la administración, depende directamente del Papa. ¿Ya? El clero secular es aquel que estudia la carrera, ¿no? De teología o la carrera de sacerdocio, bueno, en los centros de instrucción que tiene la propia Iglesia Católica. ¿Ya? En cambio, el llamado regular está compuesto de los frailes o monjes que pertenecen a una orden religiosa, ¿ya? Y viven aparte en un convento, ¿no? Adoptando las reglas. ¿Ya? Entonces, el clero regular nace, o nació, ¿no? Digamos, un poco de manera independiente al control del papado, ¿no? Por ejemplo, tenemos en San Francisco de Asís, la Orden de Santo Domingo, los predicadores, mercedarios, agustinos, la Orden de los Mínimos, ¿no? Etcétera. Los betlemitas, ¿no? En fin. ¿Ya? Y bueno, ahí están, ¿no? Las órdenes religiosas. Dominicos, primera orden en venir al Perú. Ahí dice Vicente Valverde porque fue él quien estuvo él fue quien entregó el requerimiento y la Biblia a Atahualpa, ¿no? Dio el grito de Santiago a ellos, ¿ya? Los franciscanos, ¿no? Ellos fundan misiones en la selva amazónica, los agustinos, también destacaron mucho cerca de los incas, como Diego Ortiz, que bautizó a Titu Cuzi Yupanqui, y los jesuitas llegaron después, pero debido a la protección que tenían y a su prestigio, van a formar colegios, ¿no? Y van a acumular una enorme fortuna, ¿no? Siendo grandes terratenientes, por ejemplo, ¿ya? Y fundando muchas misiones en Maynas, ¿no? En el sur también. Debido a esta enorme riqueza que tenían, el rey les dio el apetito y los expulsó para quitarles sus rentas, ¿no? Su dinero, ¿no? En otras palabras.
de la importancia que tiene, ¿no? Y finalmente, el Tribunal de la Inquisición. Ya comentamos que fue un tribunal de la fe que fue establecido bajo el gobierno del virrey Toledo. ¿Ya? Y los dominicos fueron los primeros que la controlaban, ¿no? ¿Cuál es la intención de este tribunal de la fe? Es proteger la pureza de la fe católica y de toda costumbre cristiana, castigando la herejía, ¿no? Que significa libre elección, ¿ya? Y a los pecadores públicos. Ellos abarcaban a todos los sectores sociales menos los indígenas. ¿Por qué la Inquisición no legislaba, digamos, para juzgar a los indígenas? Bueno, porque a los indígenas se les consideraba como menores de edad, por esa razón. Y la Inquisición no tenía control sobre ellos, ¿no? Control sobre ellos y tampoco tenía jurisdicción, ¿no? En ese sentido. Entonces, esto se alimentaba en el libro en que se decía que el indígena pues era un menor de edad y por lo tanto no podía caer, ¿no? En esta jurisdicción. ¿Ya? Recuerden que además también se decía que como el indígena estaba en un proceso, ¿no? De evangelización, entonces la Inquisición no podía operar contra ellos, ¿no? Entonces esa fue la argumentación. Eh, bueno, ¿quién fue el primer quemado vivo en el Perú? Fue un francés, ¿no? Llamado Mateo Salado, que fue condenado por luteranismo. Finalmente pasamos al arte colonial. Es un arte que tiene mucha influencia de Occidente. ¿Ya? Recuerden que el arte europeo llega con la conquista, ¿no? En estilo renacentista, barroco, churrigueresco y neoclásico. ¿Ya? Y se le dio mucha importancia al arte porque es el principal medio de difusión religiosa de esa época. La imagen contaba mucho. ¿Ya? Y podemos señalar, por ejemplo, por siglos también, ¿no? Entonces, el siglo XVI es el estilo renacentista, mudéjar, herreriano. El siglo XVII viene a ser la época del estilo barroco, es decir, con ornamentación recargada, ¿ya? Y el estilo churrigueresco, que es un estilo más recargado, ¿no? ¿Ya? Entonces, el estilo churrigueresco, por ejemplo, lo vemos en la iglesia La Merced, ¿no? Ahí se ve bastante ornamentación recargada. ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? Y para el siglo XVIII tenemos el rococó, que viene por la moda francesa, y en el siglo XIX está el estilo neoclásico. ¿Ya? Se vuelve a las formas, a las formas, ¿no? Antiguas, ¿no? Debido a esa situación, ¿no? Bien. En pintura, el tema principal fue el religioso. ¿Ya? Recuerden que el arte sirve para el adoctrinamiento de la población. ¿Sí? Y va a haber influencias, ¿no? Italiana, española, flamenca, etcétera. ¿Ya? De entre todas ellas se sacó la escuela cusqueña, una corriente donde destaca, bueno, Diego Petito, ¿no? Un famoso pintor, calificado como de la escuela.
Bien, entonces ahí está. Ya, esto en escultura, ¿no? En la escultura tenemos a Baltasar Gavilán. Ya, ahí tenemos su obra, ¿no? La muerte, la escultura de madera. También la serie de coro, ¿no? De la catedral se ve ahí, hecho por Pedro de la Noguera. ¿Ya? Y bueno, en la arquitectura, ¿no? Ya mencionamos los estilos barroco, churrigueresco. ¿Ya? Entonces hay ejemplos. Agustín, los balcones también, ¿no? De Torre Tagle, son preciosos. ¿Ya? Y en cuanto a los estilos, tenemos lo religioso, ¿no? Los monumentos, civil, palacios, casonas, balcones, ¿no? Torre Tagle, y militares, ¿no? La fortaleza del rey Felipe. Bien. Bueno, esto respecto entonces jóvenes de la semana. Aquí tenemos la línea de tiempo, ¿no? El descubrimiento de América, guerra civil entre los españoles, ¿ya? Siglo XVI, reformas toledanas, ¿no? Y en el 18, reformas borbónicas. Bien, veamos los ejercicios que hay que desarrollar, los actores de la caída del Tahuantinsuyo, de la división, ¿no? Las guerras civiles entre Huasca y Atahualpa, la división interétnica, bueno, todo lo que hemos mencionado, ¿no? Dos, captura de Atahualpa, ¿no? ¿Cómo se produce la captura? Bueno, ya sabemos que el factor sorpresa, ¿no? Fue decisivo, según el historiador del Busto, Atahualpa no estaba preparado para ese ataque. Rápidamente fue derrotado. Tercero, gobierno de Toledo, economía. Entonces, la economía, ¿cómo es? Una economía mercantilista, basada en la explotación y acumulación de metales. Y bien, también tenemos la educación, ¿no? No formal, formalizada, y cómo se organiza el virreinato, ¿no? Bueno, se organiza por instituciones. El virrey, la audiencia, el corregidor, el alcalde, bueno, el cabildo, ¿no? Etcétera. Ok. Bueno, con eso terminamos, jóvenes, y vamos a dar las claves, ¿no? En todo caso, si hay preguntas, ¿no? Entonces, si hay preguntas, ¿no?
¿Ven? Ya, ustedes también tienen su separata digital, ¿no? Entonces, si vemos la primera pregunta, habla de la caída del Tahuantinsuyo, ¿ya? Y la clave es la A. ¿Por qué? Porque nos habla del colaboracionismo. Los incas tuvieron que enfrentar, bueno, a los españoles y a los temibles huancas, ¿no? ¿Ya? La alianza hispano-huanca fue dramática, ¿no? Los incas no se lo esperaban. La 2, la E, verdadero o falso. ¿Ya? Entonces es falso, verdadero, verdadero, falso. Entonces ahí está. Bien, entonces ya dimos la segunda. ¿Ya? Entonces pasamos a la siguiente. ¿Ya? Entonces la 1 es la A, la 2 es la E, la tercera es la D. ¿Ya? El virrey Francisco de Toledo estableció el Tribunal de la Inquisición, ¿no? Esa es la respuesta. Y en la 4, la respuesta es la B. ¿Ya? El Tribunal del Consulado regulaba el comercio al interior del virreinato, ¿no? Esa es la respuesta, ¿ya? Bueno, la 4 es la B y la quinta viene a ser la C, la Real y Pontificia Universidad de Lima. Bien, jóvenes, eso es todo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profesor, una pregunta. Sí, ¿Quién era el juez de Avivadas? ¿De qué se allá. encargaba? Esto ocurría cuando se producía un naufragio, entonces se formaba un juzgado de arribadas para determinar a quiénes pertenecían los bienes de las personas del buque, ¿no? Que había arribado a un puerto en una mala condición. De ahí venía el nombre. Ah, ya, profesor, gracias. Bien, buena pregunta, juzgado de arribadas. Ok, ¿algo más, jóvenes? Profe, una pregunta. En la número 2, ¿no mandaron a, a rescatar al Inca cuando fue capturado? Ya, en la 2, la clave es la E. No, sí, Bueno, solo dígame. ya. Bueno, la pregunta dice,
la captura del Inca Atahualpa fue en gran medida hecha por el factor sorpresa. ¿Por qué? Porque Atahualpa no se esperaba un ataque de arma de fuego. Nunca habían visto un cañón y lo que dicen las crónicas es que el cañón provocó un destrozo de carne humana tan terrible que los mismos generales atahualpistas, que eran valientes, comenzaron a correr, sabes de quien pueda, ¿no? Entonces, eso es uno, ¿no? Dice ahí, fue en gran medida por este, al factor sorpresa. Y los conquistadores sorprendieron pues a los miles de guerreros incaicos, utilizando sus armas tradicionales de fuego, ¿no? Arcabuces, bombardas, mosquetes, perros amaestrados, canes amaestrados, perros. Recuerden que los perros que llevaron los españoles eran perros gigantescos, perros como el mastín, el dogo, de gran tamaño. Los incas estaban asustados, porque el perro peruano es pequeño, ¿no? De espadas, ¿no? De acero, partesanas, una suerte de lanza con púa, muy letal, ¿no? Y el otro factor fue, ¿no?, la falta de preparación de las tropas incas, ¿no? Ya que no evaluaron el poder de las armas de fuego. Nunca habían escuchado pues un arma de fuego, ¿no? Pues ahí te pregunta si es verdad o falso. Uno, la primera es falsa, ¿no? La segunda es verdadera. Para liberar al Inca se negoció entregar objetos de ellos de metales preciosos. ¿De dónde lo trajeron? Lo trajeron de Pachacama. Entonces ahí el curaque Pachacama, los, ¿no?, metales preciosos, ya, 2/4, hasta llenar, ¿no? 2/4 de plata y 1 de oro. Pero a pesar de que el Inca ofreció el rescate y era un acuerdo verbal, Pizarro lo mandó a matar, ¿no? Fue ejecutado. Y el último, la curaca de Guayles, es falso, ¿no? Porque la curaca de Guayles es un ejército así, pero para liberar a Pizarro, no a Atahualpa, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. ¿Ya? En la 3, la respuesta es la D, la 4 la B y la 5 la C. Bien, jóvenes, entonces con esto terminamos y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, un abrazo, hasta luego.